saludos a todos. Les hablo de educación de Dios. Vamos a trabajar para realizar el libro dirigido a Introduction to International Legal English. Y vamos a hablar sobre una ley país, con la ley en Venezuela. Vamos a hablar primero de los verbos relacionados con la ley penal, que tiene que ver con el derecho penal. Y en inglés tendríamos de commit, equivalente en castellano a cometer, resolve, resolver, break, extraer, render, que es ejecutar, sentence, sentenciar, sentencia, suspend, suspender. Ahora vamos a hablar sobre conceptos relacionados con la ley penal. Concepts related with criminal law. Vamos a usar la técnica de leer cada concepto en inglés y luego lo traducimos. Todo en la guía está en ese orden. Crime. A crime is any act or omission of an act in violation of a public law. There are many different crimes or offenses. La traducción sería: delito es un acto u omisión que infringe una ley pública. Como ya habíamos hablado en la clase anterior, cuando allí se trata de la ley penal o criminal law, pues obviamente es el Estado contra la persona que cometió el delito. Por eso hablamos de una ley. Existen muchos delitos o infracciones diferentes entre ellos. Y vamos a comenzar con armed robbery. It is a violent crime that combines theft with the use of threat of a weapon during the act of forcefully taking property from a person or place. It is distinguished from simple robbery by the presence of a weapon, and from aggravated robbery by the level of force or injury inflicted. Entonces, traducimos. Robo a mano armada es un delito violento que combina el hurto con el uso o la amenaza de un arma durante el acto de tomar por la fuerza bienes de una persona o un lugar. Se distingue del robo simple por la presencia de un arma y del robo con agravantes por el grado de fuerza o las lesiones infligidas. Okay, we have key characteristics of armed robbery. Características claves del robo armado. Use or a weapon. The core element of armed robbery is the presence and potential use of weapons. For example, gun, knife, other dangerous instruments. Aquí, esto se traduce como uso de un arma. El elemento central del robo a mano armada es la presencia y el posible uso de un arma, por ejemplo, pistola, cuchillo u otro instrumento. Continuamos con force of a threat or of force. The taking of property is accomplished through force or the threat of imminent force, often involving intimidation.
y se traduce como fuerza o amenaza de fuerza. La toma de la propiedad se logra mediante la fuerza o la amenaza de fuerza inminente, a menudo con impulso. Then we have intent to steal. The perpetrator must have the intent to permanently deprive the victim of their property. Y se traduce como intención de robar. El autor debe tener la intención de privar permanentemente a la víctima de su propiedad. Continuamos con serious crime. It's an armed robbery and is generally considered a serious felony with significant legal consequences. Esto se traduce como delito grave, que es el robo a mano armada. Generalmente se considera un delito grave con importantes consecuencias legales. Luego tenemos la distinción como distinction from other types of robbery. Okay, simple robbery. Simple robbery involves stealing property through force or threat, but without the use of a weapon. Entonces se traduce como robo simple. El robo simple implica robar una propiedad mediante fuerza o amenazas, pero sin el uso de arma. And then we have aggravated robbery. Aggravated robbery involves using a weapon and or causing physical harm to the victim. Entonces se traduciría como robo con agravantes. El robo con agravantes implica el uso de un arma y o causar daño físico a la víctima. Then we have a strong arm robbery. Strong arm robbery involves the use of physical force or intimidation to steal without a weapon. Examples of armed robbery. Someone uses a gun to demand money from a cashier during a robbery. Someone breaks into a store with a knife and steals items from the shop. Someone threatens a person with a weapon to steal their wallet. Y se traduce como robo a mano armada. Y nos dicen acá, el robo a mano armada implica el uso de fuerza física o intimidación para robar sin un arma. Ejemplos de robo a mano armada. Alguien usa un arma para exigir dinero a un cajero durante un robo. Alguien irrumpe en una tienda con un cuchillo y roba artículos de los estantes. Alguien amenaza a una persona con un arma para robarle la billetera. Entonces, como podemos ver acá, pues simplemente la persona sí tiene un arma, pero no la usa. Es para esa persona una forma de intimidar a quienes quiere robar. De todas formas, más adelante vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con esto. Vamos a pasar a la otra clasificación de crimen, que es arson. Entonces, no le puse nada en inglés porque quiero que comprendan el concepto, aunque sí lo tienen en castellano y acá está en castellano. Y simplemente se trata de lo que es incendio provocado. Entonces nos dicen acá, el concepto de incendio provocado, arson, se refiere al delito de iniciar intencionalmente un incendio con la intención, valga la redundancia, pero no hay otra palabra que colocar acá, de causar daño o destrucción a una propiedad, especialmente a un edificio. Se considera un acto malicioso y delictivo
y se caracteriza por la intención de provocar un incendio, ya sea para dañar, destruir o defraudar. Entonces, aquí vamos a observar una definición detallada de eso que llamamos arts. Entonces, dice acá, intención. El incendio provocado implica una intención deliberada de iniciar un incendio, daño o destrucción. El objetivo principal es causar daño o destruir una propiedad, generalmente un edificio, pero también puede incluir vehículos o propiedad personal. Otra de las características es la malicia. El acto de provocar el incendio es considerado malicioso, lo que significa que se realiza con la intención de causar daño o perjuicio. Otra característica es un delito. El incendio provocado es un delito grave en muchos países y puede tener consecuencias legales serias. Vamos a ver unos ejemplos. Se considera incendio provocado cuando se inicia un incendio en un edificio, se quema intencionalmente un vehículo o se causa un incendio en un bosque. Entonces, hay unas consideraciones adicionales. El incendio provocado puede ser causado por diferentes motivos, como venganza, robo, fraude, piromanía o actos de terrorismo. En algunas jurisdicciones, la diferencia entre incendio provocado e incendio accidental depende de la intención del autor. El incendio provocado puede tener consecuencias graves, incluyendo la pérdida de vidas, daños materiales, lesiones y un gran impacto psicológico. En el caso de Estados Unidos, el FBI define el incendio provocado como cualquier quema o intento de quemar intencional o malicioso, con o sin intención de defraudar. Puede ser una vivienda, un edificio público, un vehículo de motor o una aeronave, la propiedad personal de otra persona. Y en el caso de los incendios provocados, la investigación requiere una labor minuciosa para determinar la causa del incendio y la identidad del responsable. Pasamos ahora al concepto de asalto o agresión, que en inglés es assault. La A con U en inglés suena como una O, por eso es assault. Entonces, en inglés podemos leer acá, assault generally refers to an intentional or reckless act that puts another person in reasonable apprehension or imminent harmful or offensive conduct. It involves a threat of the attempt to inflict. Disculpen un momento, pero no puedo ver. Okay. 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 To inflict immediate physical harm, causing problems and injuries to the victim or the property. Y en este caso, bueno, no hemos terminado. Ok, it can cause fear, fear que es miedo, ¿verdad? While no physical contact is required, the victim must reasonably believe that harm is imminent. Entonces vamos a la traducción. Dice, la agresión generalmente se refiere a un acto intencional o imprudente que genera en otra persona un temor razonable de contacto inmediato, dañino u ofensivo. Implica una amenaza o el intento de infligir daño físico inmediato, lo que provoca que la víctima tema dicho daño.
Si bien no se requiere contacto físico, la víctima debe tener una creencia razonable de que el daño es inminente. Okay. Then we have key elements of assault. Características claves del asalto o agresión. El primero es intención o imprudencia. En inglés se diría intent of recklessness. The act must be intentional or reckless, meaning the person either intends to cause the fear or harm or is aware of the risk of causing such fear, according to LII or Legal Information Institute. El acto debe ser intencional o imprudente, lo que significa que la persona tiene la intención de causar temor al daño y es consciente del riesgo de causar dicho temor, según lo dice el Instituto de Información Legal. Luego tenemos imminent harm, daño inminente. The threat or attempt must be of immediate harm, not a future threat, says LexisNexis. Entonces, ya les voy a explicar acá cuando hablemos en castellano qué es LexisNexis. La amenaza o el intento debe ser de daño inmediato, no una amenaza futura, según lo que indica LexisNexis. LexisNexis es una empresa que proporciona información tecnológica y análisis. También ofrece bases de datos a las que se accede a través de portales en línea, incluyendo portales para investigación jurídica, búsquedas en periódicos e información para el consumidor. Pero tiene carácter legal primordialmente. Da mucha información en cuanto a eso. Una página que pueden encontrar en internet. Luego tenemos acá reasonable apprehension, temor razonable. The victim must have a reasonable belief that harm is imminent and not just a feeling of fear and notes legal information. Okay. La víctima debe tener una creencia razonable de que el daño es inminente, no solo un sentido de miedo, o sea, porque uno puede tener el temor de algo, pero el perpetrador, por decirlo así, causa que la persona tenga un temor bastante razonable por el tipo de amenaza que está realizando. Puede ser hasta un acto. Luego tenemos contacto físico no repetido, o en inglés, no physical contact required. Definition is while assault often precedes battery, the actual harmful contact, no physical contact is required to constitute assault, states LexisNexis. Entonces vamos a la traducción. Si bien la agresión suele preceder a la agresión física, el contacto dañino real, no se requiere contacto físico para constituir la agresión, según lo afirma el LexisNexis que ya saben qué es. Luego tenemos los ejemplos de agresión. Examples of assault. Tenemos acá threatening someone with a weapon. Amenazar a alguien con un arma. If someone points a gun to another person, that can be considered assault even if they don't fire. Si alguien apunta con un arma a otra persona, puede considerarse agresión incluso si no la dispara. Luego tenemos acá algo más abajo del lado.
pushing or shove, empujar o dar un codazo. A shove can be considered assault if it puts the victim in reasonable apprehension or of harm. Un empujón puede considerarse agresión si genera en la víctima un temor razonable de sufrir daño. Luego tenemos throwing away, sacar un arma. Even throwing a knife or threatening manner can be considered assault. Incluso sacar un cuchillo o un palo de forma amenazante puede considerarse agresión. Making a threatening gesture, hacer un gesto amenazante. A threatening hand gesture, especially if accompanied by words, can constitute assault. Un gesto amenazante con la mano, especialmente si va acompañado de palabras, puede constituir agresión. Battery, English, the international and unwanted physical contact with another person. En este caso, todos los conceptos que continúan los vamos a ir diciendo también en inglés y en español, pero ponemos adelante la palabra English para que sepamos en español, para que lo tengamos claro en qué idioma estamos haciendo eso. Voy a repetir. Battery, the international and unwanted physical contact with another person. Y en español nos dice agresión física intencional y no deseada contra otra persona. Bribery, in English, offering, giving, receiving, or soliciting something of value to influence a decision or action. En español, ofrecer, dar, recibir o solicitar algo de valor para influir en una decisión o acción. Continuamos con burglary. English, unlawful entry into a building or other structure with the intent to commit a crime, usually. Ok, esto se traduce como entrada ilegal a un edificio o a una estructura con la intención de cometer un delito, generalmente robo. Domestic violence. Okay, in English, violent or abusive behavior within a household, typically involving a spouse or partner. En español, se traduce como comportamiento violento o abusivo dentro de un hogar, generalmente involucra a un cónyuge o pareja. Continuamos con drug trafficking. The illegal trade of controlled substances. En español se traduce como el comercio legal de sustancias controladas. Drunk driving, operating a vehicle while under the influence of alcohol or drugs, to the degree that mental and motor skills are impaired. Y se traduce en castellano como operar un vehículo bajo la influencia del alcohol o drogas hasta el punto en que las habilidades mentales y motoras están recuperadas. Then we have an embezzlement, the fraudulent appropriation of funds or property entrusted to one's care but owned by someone else. Se traduce en español como la apropiación fraudulenta de fondos o bienes confiados al cuidado de uno, pero que pertenecen a otra persona. Extortion, obtaining something, especially money, through
force or threat. Entonces es obtener algo, especialmente dinero, mediante la fuerza o amenaza. Forgery, the action of producing a false copy or imitation of a document, signature, bank note, or work of art for the purpose of deception. Se traduce al español como la acción de producir una copia o imitación falsa de un documento, firma, billete de banco u obra de arte con el propósito de engañar. Fraud. Okay. Wrongful or criminal deception intended to result financial or personal gain. Engaño ilícito o criminal destinado a resultar en una ganancia financiera o personal. Homicide. The killing of one human being by another. Entonces es el acto de matar a un ser humano por parte de otro. Insider dealing. Trading in a public company's stock or other securities by individuals with access to non-public information about the company. Negociación de acciones u otros valores de una empresa pública por parte de personas con acceso a información no pública sobre la empresa. Luego continuamos con joyriding. Driving someone else's vehicle without permission, typically for pleasure and without the intent of permanently depriving the owner of it. Se traduce al español como conducir el vehículo de otra persona sin permiso, generalmente por placer y sin la intención de privar permanentemente al propietario. And now we have kidnapping, the unlawful seizure and detention of a person. El secuestro y la detención ilegal de una persona. Larceny, theft or personal property. Robo de propiedad personal. Manslaughter. En inglés la AU suena como decía anteriormente y la GH como una E. Parece mentira, pero hay que pronunciarlo con manslaughter. Ok. Su definición en inglés es the unlawful killing of another person without malice aforethought. La muerte ilegal de otra persona sin premeditación. And then we have money laundering, the concealment of the origins of illegally obtained money, typically by means of transfers involving foreign banks or legitimate businesses. En español pues, se traduciría a el ocultamiento del origen del dinero obtenido ilegalmente, generalmente mediante transferencias que involucran bancos extranjeros o negocios ilegítimos. Acá tendríamos que poner una I. Disculpen si no me di cuenta. Obstruction of justice. The act of impeding or attempting to impede the administration of law in the courts or by officers. Entonces, es el acto de impedir o intentar impedir la administración de las leyes en los tribunales o por los funcionarios que están acreditados para este fin. Luego tenemos rape, unlawful sexual activity unusually
sexual intercourse carried out against a person's will by force or threat of injury. Entonces, actividad sexual ilícita, generalmente relaciones sexuales llevadas a cabo en contra de la voluntad de la persona mediante la fuerza, amenaza y amenaza de lesionar a la víctima. Then we have shoplifting. The act of stealing goods from a shop during opening hours by posing as a customer. El acto de robar mercancías de una tienda durante las horas de apertura haciéndose pasar por un cliente. Stalking. En este caso también la L suena como O. Es más, la L no suena. Se dice stalking, ¿ok? Pushing someone obsessively and secretly. Ok, entonces es perseguir a alguien de manera obsesiva y secreta. Eso se está viendo mucho en la actualidad en las redes sociales. Hay individuos que espían a otros y les revisan todas las publicaciones, todo lo que han hecho, las fotos, con tal de obtener toda la información posible y hasta los escriben, los asustan, los intimidan. Depende de la intención real del stalker, de la persona que lo hace, ¿verdad? Es stalker. Se escribe igual, pero quitando la ing se le pone er. Entonces el perpetrador se llama stalker. Luego tenemos tax evasion. The illegal failure to pay or underpayment of taxes. El incumplimiento ilegal del pago de impuestos o el pago insuficiente de los mismos. Theft. The act of dishonestly taking property belonging to another person with the intention of permanently deprive the owner of it. Y se traduciría como el acto de tomar deshonestamente la propiedad perteneciente a otra persona con la intención de privar permanentemente al propietario de ello. Vandalism. An action involving deliberate destruction or damage to public or private property. Entonces se traduce como la acción que implica la destrucción o el daño deliberado de la propiedad pública o privada. Entonces, todos estos conceptos están indicados en el libro, por eso lo estamos revisando tanto en un idioma como en otro. Recuerden que para su tarea 3, ustedes van a realizar la traducción tanto de la ley que revisamos en la lección anterior, como todo lo que está envuelto en esto. Es muy importante que conozcan todos estos conceptos. Primero porque se logra un aprendizaje significativo y segundo porque deben utilizar muchos de ellos para la traducción de la lectura del libro. Acá está la foto al final, la foto de la lectura, pero cuando yo les envío el texto de la tarea, generalmente se las mando ya transcrita. ¿Ok? Entonces tenemos acá comparación entre la ley penal del Common Law y la ley penal de Venezuela. Los sistemas de justicia penal en los países angloparlantes, basados en el Common Law, y en Venezuela, que sigue la tradición del derecho civil, presentan diferencias fundamentales en sus fuentes, procedimientos y la manera en que se conciben los delitos y las penas. Vamos a comenzar con los países angloparlantes o los que se rigen por el Common Law. Entonces tenemos que la fuente principal del derecho penal en los sistemas del Common Law es la jurisprudencia.
es decir, las decisiones judiciales previas o lo que llamamos precedentes, si bien existen leyes escritas que llaman estatutos, la interpretación y la aplicación de estas leyes están fuertemente influenciadas por cómo los tribunales han resuelto casos similares en el pasado. Desarrollo del derecho. El derecho penal evoluciona a través de las decisiones de los jueces. Un nuevo caso puede llevar a la creación de una nueva regla o a la modificación de una existente. Rol del juez. Los jueces tienen un papel significativo en la interpretación de la ley y en la determinación de cómo se aplica a los hechos de un caso. El principio de stare decisis, mantenerlo decidido, es central, obligando a los tribunales inferiores a seguir los precedentes establecidos por tribunales superiores. Tipificación de delitos. Algunos delitos pueden tener su origen en el common law y no estar completamente codificados en estatutos. En cuanto al proceso, el proceso penal en los sistemas de common law y a menudo que se caracteriza por un sistema adversarial, donde dos partes, la fiscalía y la defensa, presentan sus argumentos ante un juez y, en muchos casos, un jurado que decide sobre los hechos. En Venezuela, que se rige por el derecho civil, la fuente principal es, en Venezuela es la ley escrita, principalmente el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal. La jurisprudencia tiene un papel interpretativo, pero no es la fuente primaria del derecho. En cuanto al desarrollo del derecho, pues el derecho penal se desarrolla principalmente a través de la legislación promulgada por el Poder Legislativo. Rol del juez. Los jueces aplican la ley escrita a los hechos del caso. Si bien la interpretación es necesaria, su rol principal es asegurar la correcta aplicación de la ley codificada. Tipificación de delitos. Los delitos y sus correspondientes penas están definidos principalmente en los códigos penales. En cuanto al proceso, el sistema procesal penal venezolano, influenciado por el modelo acusatorio, también se basa en leyes escritas que detallan los procedimientos, los derechos de las partes y las etapas del proceso. Vamos a establecer ahora unos puntos de contraste. Fuente del derecho. La diferencia más marcada radica en la fuente primaria del derecho penal, la jurisprudencia en el common law y la ley escrita en el sistema venezolano. Flexibilidad y adaptación. El common law puede ser más flexible al adaptarse a nuevas situaciones a través de las decisiones judiciales, mientras que en el sistema venezolano depende más de las herramientas legislativas para tales adaptaciones. Rol del juez. El juez en un sistema de common law a menudo tiene un rol más activo en la formación del derecho a través de sus interpretaciones y decisiones, en comparación con el juez en el sistema venezolano, cuyo rol principal es aplicar la ley codificada. En resumen, mientras que los países del common law basan gran parte de su derecho penal en la evolución de las decisiones judiciales, Venezuela se adhiere a un sistema donde la ley es la base fundamental. Ambos sistemas buscan la administración de justicia penal, pero lo hacen a través de filosofías legales y metodologías distintas. Eso vamos a hacer ahora una comparación detallada entre la ley penal del common law y la ley penal de Venezuela. Entonces, los sistemas de justicia penal de los países angloparlantes basados en el common law y en Venezuela, que sigue la tradición del derecho civil,
difieren significativamente, en sus cimientos, procedimientos y la concepción de la justicia penal. Entonces, vamos acá. La fuente principal y el precedente en el common law. La piedra angular del derecho penal en el common law, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es la jurisprudencia, las decisiones judiciales históricas, el principio que obliga a los tribunales inferiores a seguir los precedentes de tribunales superiores, otorgando predictibilidad y una evolución orgánica al derecho. Si bien existen estatutos, su interpretación está moldeada por estos precedentes. Luego vemos que lo que corresponde al desarrollo y no codificación. El derecho penal evoluciona dinámicamente a través de las sentencias judiciales. Algunas áreas del derecho penal pueden no estar completamente codificadas, residiendo en la acumulación de decisiones judiciales y leyes específicas. En cuanto al rol del juez y el jurado, los jueces interpretan la ley y aplican los precedentes. En casos graves, un jurado de ciudadanos determina los hechos, mientras que el juez dicta la ley. El rol del jurado es fundamental en muchos sistemas del common law. En cuanto a las fuentes secundarias, las opiniones de académicos y tratados legales pueden tener una influencia persuasiva en el tribunal. Ahora, en cuanto a Venezuela, que está basada en la ley penal, en el derecho civil, podemos observar que la fuente principal y codificación es la ley escrita, principalmente el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal, que es la fuente primordial del derecho penal. La jurisprudencia tiene un rol interpretativo, pero está subordinada a la ley. El sistema está altamente codificado, buscando claridad y certeza a través de normas escritas. Luego tenemos, en cuanto al desarrollo legislativo, el derecho penal se desarrolla principalmente a través de la promulgación de leyes por el poder legislativo. En cuanto al rol del juez y la participación ciudadana, los jueces aplican la ley codificada a los hechos establecidos, aunque existen figuras de participación ciudadana como los escabinos en tribunales mixtos, el jurado ciudadano con el rol decisivo en la determinación de los hechos no es una característica central del sistema penal ordinario venezolano. Ya lo habíamos especificado cuando revisamos este aspecto en cuanto al common law. Luego tenemos acá que las fuentes secundarias, al igual que el common law, la doctrina y los estudios legales influyen, pero la primacía de la ley escrita es constante. Entonces, puntos de contraste detallados. El rol del jurado. Una diferencia clave es la centralidad del jurado en muchos sistemas del common law para la determinación de los hechos, en contraste con el sistema venezolano, donde esta figura es limitada en el ámbito penal ordinario. La fuerza del precedente. El stare decisis otorga las decisiones judiciales previas, a las decisiones judiciales previas una fuerza vinculante significativa en el common law, lo que es menos pronunciado en el sistema venezolano, donde la ley escrita tiene preeminencia. En cuanto a la codificación, mientras Venezuela opera bajo un sistema altamente codificado en cuanto a lo legal, el common law puede tener áreas significativas del derecho penal desarrolladas a través de la jurisprudencia, sin estar necesariamente consolidadas en un único código. Como ya lo sabemos, parten todas de la Constitución y luego se derivan según el área que tenga que ver en cuanto al derecho. Luego tenemos acá fuentes secundarias. Aunque ambas tradiciones reconocen la influencia de la doctrina,
el peso relativo de la jurisprudencia en el common law le otorga a las decisiones judiciales un papel más formativo del derecho en comparación con la ley escrita en Venezuela. Remedios y sentencias. Si bien los tipos de sentencias pueden tener similitudes, que son penas privativas de libertad, multa, etc., los mecanismos específicos de reparación para las víctimas y las filosofías subyacentes a la imposición de penas podrían variar entre ambos sistemas, aunque en comparación detallada de esto se requeriría un análisis más profundo de cada jurisdicción. En conclusión, la ley penal de los países de common law se caracteriza por su dependencia de la jurisprudencia y el rol activo del Poder Judicial y el jurado, mientras que la ley penal venezolana se fundamenta en la primacía de la ley escrita y un sistema judicial donde los jueces aplican las normas codificadas. Entonces, hemos concluido esta lectura y esta clase. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima.